Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Un saludo a los que nos ven en Canal 1 por televisión abierta, a los que nos ven por las redes de La Silla Vacía. Déjenos sus comentarios. Hoy hablamos de cómo Iván Cepeda es reticente a bajarse de una Asamblea Nacional Constituyente para no pelear con el presidente Gustavo Petro. Estamos desde la redacción. Edgar Quintero cubre la campaña de Iván Cepeda. ¿Cómo está, señor? Bien a él y la casa de Nariño, que hoy por hoy ahora sí son lo mismo. Y lo que precisamente muestra esta nota es que el presidente Petro se impone sobre Iván Cepeda en un tema clave, que es el de la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, sobre todo que Iván Cepeda tiene muy claro de que oponerse a la constituyente que está promoviendo el presidente Petro puede ser un foco de tensión que en este momento, que un mes de la primera vuelta presidencial, pues no le conviene para sus aspiraciones. Ok, entonces aquí su nota trae una chiva, esta es una chiva, porque usted muestra que para evitar ese choque con Petro, Cepeda no renuncia a la constituyente en el acuerdo con el Partido Verde, y tenemos los dos, el borrador inicial que presentó el Partido Verde, un partido de centro-izquierda, digamos que defensor de la Constitución del 91, que se alía al pacto histórico, y cómo en esa negociación Iván Cepeda y su campaña pidieron no incluir un bloqueo a la constituyente. Sí, acuérdate que esto empezó un poquito como una discusión editorial de cómo titular ese acuerdo con los verdes, porque no teníamos como muchos detalles y empezamos a titular como con candado a la Constitución, verdes se adhieren a la campaña de Cepeda, y luego en una reportería posterior vimos que Iván Cepeda en realidad no adquirió ningún compromiso para bajarse de la constituyente y de hecho le pidió a los verdes que cambiaran un texto que si lo firmaba, pues se obligaba a sí mismo a no promoverla si llegaba a la presidencia. Claro, porque aquí todo parte de que a Cepeda aparentemente, por lo que dice, no le gusta tanto la constituyente o lo Ajá. considera como un mecanismo como de última instancia, así se lo dijo a Daniel Coronel en una de las pocas grandes y largas entrevistas que ha dado. Finalmente es partidario de hacer una Asamblea Nacional Constituyente si eso es una prioridad para su gobierno, sí o no. No, en este momento no lo es. Y yo he explicado casi que cada 2 días esta posición. La reitero. Yo creo que lo que debe ocurrir en el país es un diálogo y un acuerdo nacional. Sí, hay que reconocerle a Cepeda que él de verdad ha tenido esa posición de manera consistente desde el 2024, cuando Petro alza por primera vez la bandera de la constituyente y él dice que no es el momento adecuado y que primero debe darse un diálogo nacional. Claro, pero no la quiere descartar, no la quiere Claro, quitar de la mesa. sí, Y creo que por eso se lo van a seguir preguntando, claro. obviamente, porque para Petro sí es muy importante. Entonces, el que es el jefe de campaña de Iván Cepeda, Sí. el presidente desde ese púlpito presidencial poderoso y desde su popularidad creciente al final del mandato, este es un tuit reciente, al Consejo de Estado está vetando el traslado de ahorradores que han pedido. Los ahorradores trabajadores. Gracias. Pensé que estaba leyendo mal. O sea, esto es a raíz de la decisión del Consejo de Estado que tumba un decreto con el que él quería trasladar, lo suspende. Entonces, le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores. Invito este 1 de mayo al pueblo trabajador de Colombia a la movilización general, a defender el derecho a la pensión, a luchar porque se bajen las tasas de interés y crezca el empleo. La Asamblea Constituyente es para aprobar las reformas sociales y enfrentar la corrupción. Sí, y el presidente anunció que va a marchar el 1 de mayo como es tradicional en su gobierno, pero en Medellín, ¿no? Una plaza que es adversa históricamente para la izquierda, en la que ha venido creciendo, y en donde creen que de cara a la primera vuelta presidencial pueden recortarle a la derecha. Claro. Y Daniel, aquí yo... ¿Me dejas hacer un paréntesis? Es que yo no entiendo cómo es que se necesita una constituyente para acabar con la corrupción y mantiene en su gobierno a los funcionarios que se están atacando mutuamente por ser corruptos. O sea, no le crean ni a los unos ni a los otros. Estoy hablando pues de la pelea entre Angie Rodríguez y Carlos Carrillo, que ambos siguen en sus puestos. Ambos siguen en sus puestos, pero le iba a decir que hay un antecedente similar con una pelea con las Cortes
creo que también fue en el Consejo de Estado cuando suspende el aumento del salario mínimo, faltando como 2 semanas para las elecciones al Congreso, en donde el pacto le fue muy bien y Petro también sale en plaza pública a sacar un nuevo decreto para resolver lo que había pedido el Consejo de Estado. Entonces, todo esto en función de la campaña Claro, presidencial. y el jueves antes del 1 de mayo hay la reunión de la Junta del Banco de la República que establece las tasas de interés, de lo que habla también ahí el presidente. Esto de la constituyente tiene logo, el presidente, Jaguar. el comité, y se recogen firmas en los eventos de campaña de Iván Cepeda, que dice que no quiere tanto la constituyente, pero no la descarta en este acuerdo con el Partido Verde. Este es un acuerdo importante, Sí, un acuerdo político de adhesión sí. del partido más grande por fuera del pacto, ¿cierto? Que se va a firmar mañana en Bogotá, en la mañana. Sí, Y eso, la foto para ver quiénes son como los que llegan ahí, que son pues políticos de lo que puede sumar el pacto por fuera del pacto. Hay políticos importantes, está ahí, Jaime Raúl Salamanca, el representante que fue presidente de la Cámara, que es del equipo de Carlos Amaya. sí, Inti Asprilla, bueno, sí. Inti se quemó, ahí está el ex embajador en Managua. Andrea Padilla, Andrea animalista. Padilla, el animalista. Ahí entra también Ariel Ávila, el senador del Duvalier, Partido que le va a competir a Dilian seguramente en el futuro por el Valle. Sí, acá hay 2 tipos de verdes que están apoyando como este acuerdo. Son los verdes más petristas, como Ariel Ávila, como Inti, como León Freddy Muñoz, y los verdes que son aliados de Carlos Amaya, que hoy es el gran político de ese partido, el cacique electoral, Sí. ya consagrado, que puso a su hermano John Amaya como senador electo. Ya y tiene clan Amaya. ya tiene clan. Y creo que dentro de la negociación, y ahorita lo hablaremos a más profundidad, a Cepeda sí le dijeron, mire, pues si usted no firma con los verdes, acá hay unas divisiones dentro de ese partido, hay gente que está más cerca a las campañas de Claudia López, de Sergio Fajardo, y esto nos puede descarrilar. Claro, a los que les fue muy mal en las elecciones. Entonces el Partido Verde siempre tiene este problema de que son como verdes por fuera y rojos por dentro, como la patilla Sí, le dicen, ¿no? Entonces sí. una combinación entre una centroizquierda más de izquierda y una centroizquierda más de centro. A esa Sí. centroizquierda más de centro le fue muy mal en las elecciones, se quemó Angélica Lozano, se quemó Catherine Miranda. Sí. Y perdieron el control del partido, básicamente, y el Partido Verde entonces decide irse como un todo a la campaña de Iván Cepeda con este acuerdo, pero ellos dicen, hagamos un acuerdo programático, que son un poco los términos que ha puesto Cepeda, y en el borrador original que usted consiguió estaba la petición para que no hubiera una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, este es el borrador. Este es el borrador. Esto se hizo luego de que la dirección del Partido Verde pues aprobara designar una comisión para que negociara con Cepeda, y ahí tenemos los que llamaban principios fundamentales irrenunciables, ¿no? Esto es como ponerlo a firmar en mármol, Claro, otra vez. claro. Y el importante es el primer punto, ¿no? Defensa de la Constitución de 1991. En ningún caso, desde el gobierno, se promoverá una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Este era el principio irrenunciable del borrador original, al que luego renunciaron por pedido expreso de Cepeda, y la principal razón que dio el senador y su equipo negociador es que no querían pelear con Petro en campaña. Y entonces ahí es importante, ¿usted cómo sabe eso? Porque ya hemos tenido como unas ocasiones en las que nosotros decimos unas cosas y Iván Cepeda pide una rectificación. ¿Cómo sabemos que la razón, o sea, sabemos que ese era el acuerdo original porque tenemos el borrador, muy bien, Ajá. está el documento. ¿Usted cómo sabe que las razones que dio Iván Cepeda o su círculo de campaña fue que no querían pelear? con Petro? Daniel, hablamos con 4 fuentes que estuvieron en esa negociación que se dio en la segunda vicepresidencia del Senado el 22 de abril, con presencia del senador, ¿no? de Cepeda, que estaba con sus 3 principales negociadores políticos, que hoy son el exministro Juan Fernando Cristo, Sí. María José Pizarro y Gabriel Becerra, ¿no? Y el equipo negociador y Cepeda hicieron saber que pues, la principal razón para pedir ese cambio era que no querían una confrontación directa con el gobierno Petro, que en este momento está promoviendo otra vez la constituyente. Entonces, Edgar, teníamos el borrador inicial que presentaron los verdes, se dio esta tensa negociación, los Sí. verdes pues no tienen mucho a dónde irse y se dieron, Sí. y el acuerdo firmado terminó en el pedazo clave diciendo lo siguiente:
El Partido Alianza Verde y la coalición Alianza por la Vida impulsarán un acuerdo nacional que permita tramitar por el Congreso las reformas políticas, económicas, ambientales y sociales que el país requiere, acompañado de un diálogo permanente con toda la ciudadanía. Se respetarán los principios de la alternancia política y la no reelección como medidas de fortalecimiento de la democracia. Y aquí, a nombre del Partido Alianza Verde, dice la opción de una Asamblea Nacional Constituyente resulta inconveniente en las actuales circunstancias históricas. Sí, es decir, ahí Cepeda no acompañó esa declaración del Verde, que la califica como inconveniente la constituyente y que incluso le deja la puerta abierta si es una iniciativa ciudadana. Daniel, aquí también hay que hablar un poquito como de la personalidad de Cepeda y de por qué analizar estos documentos importan. Creo que Cepeda, a diferencia del presidente Petro, que siempre es descrito como un político mucho más anárquico, que no le copia mucho a los partidos, Cepeda es un hombre de partido, es un hombre de aparato, es un hombre que le importa como la palabra escrita, el comunicado, firmar los documentos, ¿no? Y entonces el hecho de que Cepeda pues no se haya comprometido con la constituyente, pues habla de que esa es una opción no solo para el principal jefe político de la izquierda, sino también para un sector importante de su partido que quiere impulsar la constituyente. Claro, yo creo que ahí meten la no reelección y la alternancia política. Sí. A ver, lo de la alternancia, ¿qué es? Eh, Es como mantener una es como democracia. hacer elecciones. Hacer elecciones. Pero lo de la no reelección pues es importante porque claro, ahí el miedo que hay detrás es que Petro después pueda como volver a presentarse. Como quieren muchos de los del pacto que lo han Sí. dicho abiertamente y como temen muchos de los que, es decir, en el siglo XXI creo que en la política colombiana hay dos grandes figuras, o si hacemos corte a hoy, y una de ellas es obviamente Álvaro Uribe y la segunda, el fenómeno político, es Gustavo Petro, Sí, sí. ¿no? A favor de Petro, el primero sí cambió la constitución para reelegirse. Claro. En contra de Cepeda en esta interpretación es usted hace una asamblea constituyente y abre esa caja Claro. y pues el acuerdo que Iván Cepeda firmó, si promueve finalmente una asamblea nacional constituyente, pues ¿qué tanto control tiene para evitar que entre una reelección ahí? Es decir, esa caja de Pandora se abre y uno no sabe qué vaya a salir, ¿no? Claro, es el riesgo al que todos les temen. Hay un contraargumento de los aliados de Cepeda y es que dicen que es paradójico pedir que se renuncie a un mecanismo que es constitucional, Daniel, porque la Asamblea Nacional Constituyente pues es uno de los 3 mecanismos, incluso el más exigente, para cambiar la Constitución. Entonces, que es como pedirle voy a inaplicar este artículo que hay en la Constitución. Claro, y cojámosle la caña a ese argumento porque creo que es un buen argumento y es que para hacer una Asamblea Nacional Constituyente primero se tiene que hacer como un comité, recoger un poco de firmas, llevar el tema al Congreso de la República y conseguir 2/3 de aprobación en el Congreso, Sí. ¿no? Lo cual es muy exigente. Es muy exigente y creo que tiene control previo de constitucionalidad, luego una votación, o sea, es un proceso como súper largo, bien exigente para llevarlo adelante. Le voy a poner a Juan Fernando Cristo, ¿esto es antes o después de esta negociación? Esto es después, el video que vamos a ver es después, eso en Medellín creo que ayer. Y a ver, creo que Cristo muestra que no quedó del todo contento con lo que se firmó o con al menos el nivel de acuerdo y de candado que se le ha dado a la no modificación de la Constitución. Nosotros que hemos hablado con Cepeda, muchas cosas han quedado escritas, algunas no tan claro como quisiéramos, pero hay que entender también la coyuntura. Pero el tema es muy sencillo. Cuando ustedes miran los distintos acuerdos y el que va a firmar mañana con la Alianza Verde, se habla, es que ahorita me acordé del tema, se habla de la defensa de la Constitución del 91, se habla de privilegiar un acuerdo nacional y dice textualmente para tramitar por el Congreso las reformas que hacen falta. Ahí la frase clave es hay que entender la coyuntura. Sí. La coyuntura es un candidato presidencial que va primero en las encuestas, que le debe buena parte de su votación a la popularidad que tiene el presidente, ¿no? Que se ha beneficiado de las medidas del gobierno y que hoy no quiere una tensión y un foco de conflicto con el que está haciendo su principal estrategia de campaña. Claro, pero esta es
Y si Iván Cepeda gana las elecciones y si empieza una tensa relación con el expresidente Gustavo Petro frente al presidente Iván Cepeda, vamos a volver a este momento. Claro. Y vamos a recordar que desde abril del 2026 empezó esa tensión a fraguarse y quién sabe cómo termine luego en un gobierno, pues los gobiernos hemos visto, pues ya lo vimos con Uribe Santos, Duque Uribe, Sí. los peores enemigos suelen ser los padrinos políticos que tienen los presidentes de turno. Sí, o los ejemplos que hay en Latinoamérica de sucesores que se pelean con sus grandes padrinos. Rafael Correa políticos, y sí. Lenín Moreno. Sí, sí, sí. Es un poco de política ficción. Hay dos teorías siempre frente a Petro. Una que dice, Petro lo que va a hacer es charlas a nivel mundial, ponerse a escribir libros sobre cambio climático y no se va a meter como demasiado. La otra es, Petro va a seguir siendo el jefe político de la bancada más grande en el Congreso, que hizo campaña con la constituyente y que le va a exigir a su sucesor que pues cumpla con ese proyecto político. En esta coyuntura, como la ponía Cristo, Petro ha ido como destapando cada vez más cartas de lo que él se imagina en una constituyente. Sí. Y está chévere como repasar más o menos. Esto va a estar en boga ahora en el 1 de mayo, va a dar un gran discurso, seguramente va a lanzar unos ataques muy duros contra el sistema judicial por la decisión del Consejo de Estado y contra el Banco de la República por la decisión que vaya a tomar alrededor de las tasas de interés. Y contra el establecimiento político y económico antioqueño, que seguramente no está apoyando Iván Cepeda en la campaña, ¿no? Entonces, esa constituyente para defender la Constitución del 91, que es como todo un planteamiento un poco paradójico de la asamblea del petrismo, es que es una asamblea para que se cumpla realmente la Constitución del 91, tiene de todo. Reforma a la salud, que quite intermediarios corruptos y permita la inmediata atención de la persona enferma. B, apruebe la reforma pensional. Sí, Que creo ya- que ahí... que ya está aprobada. Sí. C, que garantice el salario vital y móvil y reducción de la jornada de trabajo de acuerdo al aumento de la productividad. El trabajo debe tener estabilidad por orden constitucional. Sí, sí. Creo que ahí no alcanzó a salir en la foto, pero el primero es contra el alza de la tasa de interés, ¿no? Que es toda la pelea con el Banco de la República. Claro, pero esa es una modificación sustancial de la Constitución del 91 que lo que le da al Banco de la República es independencia frente al Ejecutivo, cosa que no tenía en la anterior Constitución cuando hubo unos periodos como de inflación crónica en Claro. Colombia. Claro, claro, claro. Entonces, reforma a los servicios públicos, acabar con la especulación tarifaria de la energía eléctrica, agua potable, se instituye el derecho al agua, reforma del régimen político para acabar la corrupción, G, delito de la corrupción de ser el delito más castigado en Colombia, muy paradójico en un gobierno que está cundido de corrupción según sus propios funcionarios adentro. Se reformarán las instituciones económicas para garantizar la verdadera independencia del Banco de la República, es decir, hay más. La G es un poco indescifrable, ¿no? Se establece el derecho de campesinos a la tierra. A la Asamblea Nacional Constituyente marcharemos por el poder constituyente de la ciudadanía este 1 de mayo. Sí, sí, sí. Ahí Bueno, y la espada de Bolívar. Y la espada de Bolívar y la portada de One de The Beatles. Sí, y no olvidar que es en Medellín, ¿no? Edgar Quintero cubre la Casa de Nariño y también la campaña de Iván Cepeda. Dos cosas que son... que hoy están unidas. Muchas gracias, señor. Nos vemos en estos días con más contenido. Quédense pegados aquí a La Silla Vacía. Chao, que estén bien. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.